Hola, muy buenas. Este es la columna fiscal del programa Sin saco y sin corbata de nuestro querido y recordado siempre Claudio Cherotini. Comenzamos con el primer tema que ha sido público y comentado, empezando a comentarse cada vez más, que es la sentencia del Juzgado Federal de Corrientes número 1, donde declaró la inconstitucionalidad de la ley 27605, que es el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que en realidad es el impuesto a la riqueza. El caso es de este señor Manuel Ulises Intra, que mediante una acción meramente declarativa pidió la inconstitucionalidad por confiscatorio de lo que consideró el juez es un tributo, aunque tenga otro nombre, no importa, es un tributo como siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, en este caso en particular, como dice el juez en su bien desarrollada sentencia, el impuesto la doctrina de la Corte dice que puede haber eh, un, no es confiscatorio, o sea, un avance del fisco hasta un 33% histórico. Esto se modifica con Candy por la actualización que establece parámetros distintos, pero nunca establece un criterio general. La Corte no es de establecer, sino determinar en casos concretos qué es lo que ocurre. Y en este caso concreto, como dice el juez, el impuesto absorbería el 118.658,78% de la renta total del actor del año 2020. O sea, sobre bienes personales estaría superando toda la renta anual que tiene. Y los impuestos se pagan con la ganancia, no con parte del patrimonio. No se puede entender de otra forma lo que dijo la Corte, y lo reitera en esta sentencia muy bien, para que no queden dudas, que se puede tener como tope el 33%, el 33%, pero el 36% del patrimonio, porque entonces estaría entendiendo la Corte que en un lapso de 3 años el fisco le puede extraer o quedarse con el 99% del patrimonio de las personas. Eso es inadmisible. La Corte lo que dice es hasta el 33% de la ganancia y se paga el impuesto respectivo con la ganancia y no amputando parte del patrimonio, que es lo que ocurre acá. No solo se amputa parte del patrimonio, sino que se toma toda la ganancia. Ahora, aclara que esto no es tampoco una norma general, sino que hay que analizar caso por caso. Esto es la primera sentencia que tenemos respecto del fondo del tema. Falta la Cámara, y falta la Corte, y falta otros juzgados y otras cámaras, y la Corte que al final decidirá sobre el tema. O sea, estamos empezando un camino que va a ser largo. El segundo tema que también ha tomado difusión es nada menos que un nuevo dictamen. Ya tuvimos el uno que establecía, de la AFIP, estoy hablando, de GI AFIP, que establecía la forma en valorizar los inmuebles de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 2 establece el concepto sobre que hay que tener en materia tributaria sobre las criptomonedas, famosas criptomonedas, y la toma como un activo financiero, como si no hubiera otros temas, se dedica a esto porque realmente no hay forma de poder acercarse a este tema si no es de este modo, o sea, teniendo en cuenta lo que dice una interpretación u otra interpretación. Ocurre en el mundo esto también. Lo que es este, un activo financiero estaría grabado y por lo tanto debe tributar, otorgándosele por interpretación económica un tratamiento similar a un título representativo de capital y proceder a evaluarlo de acuerdo a la normativa vigente.
Con lo cual, las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de impuesto a los bienes personales de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, inciso J, y 22, inciso H de la ley de gravamen, procediéndose a rectificar el criterio por el cual se terminó el expediente, con lo cual se inicia el expediente que termina en este dictamen. Ahora, vuelvo a reiterar, como con el 1. Si la AFIP quiere que este criterio, esta interpretación, sea la interpretación del fisco, a continuación de esto tiene que publicar en el boletín oficial una resolución general interpretativa por artículo 8 del decreto 618. Si no, no es obligatorio para los contribuyentes. Ojo con lo que estoy diciendo, no es obligatorio para los contribuyentes. Entonces, es una opinión respetable, pero no deja de ser más que una opinión de un área interna del fisco que es aplicable para el fisco. Nada más. No tiene trascendencia hacia terceros. Téngase presente que la resolución general interpretativa por artículo 8 debe publicarse en el boletín oficial. Y cualquier ciudadano, cámara o lo que sea que tenga interés en el tema puede impugnarla, y si no es receptada por la superioridad, puede ir a la justicia. Yo, personalmente, la resolución 1 del 17 de Abad, que establecía la obligatoriedad de los post para los profesionales, por ejemplo, la impugné. Y la impugné vía judicial y obtuve una medida de no innovar para todo el país, para todas las profesiones. Lo que pasa que después no tuvo difusión porque después cambiaron la ley. Pero se logró, o sea, no estoy hablando de algo imposible. Personalmente lo hice. El otro tema que merece la atención especial es el llamado anticipo o una carga extra en impuesto a las ganancias, un adelanto. Dicen que es para 3 áreas económicas: minería, energía y cerealeras, y serían menos de 2.000 contribuyentes, unos 1.911, así lo calcularon. La ley de impuesto a las ganancias le permite a la AFIP establecer anticipos en función de lo pagado o obtenido en el año anterior. Un anticipo extra para estas empresas podría llevar a que se esté pagando mucho más de lo que se va a obtener. Con los anticipos se está superando. Y ahora han limitado o dificultado la posibilidad para las grandes empresas de establecer y pedir, lo que era automático hasta ahora, una diferenciación en los anticipos respecto a lo pagado en el año anterior, porque consideran que van a ganar menos. Entonces pagan menos cantidad de anticipos. Hay que tener mucho cuidado sobre esto porque la AFIP tiene facultades, se han delegado esas facultades, pero el problema es de abuso y de arbitrariedad. Son dos temas que hay que pensar en cada caso concreto. No es en general, no es como en lo que vimos recién en el impuesto a la riqueza, no es una cuestión que se pueda aplicar sin edie y sin problemas, no, de ninguna manera. El otro tema para tratar es el de los embargos de cuenta corriente. Se hizo viral esto y extrañamente eran todos productores agropecuarios, cuando en realidad podría ser cualquier tipo de contribuyente. Y más todavía porque se establecía una sigla en los bancos, se decía que la sigla era SOJ, pero en realidad lo que reciben los bancos es un oficio del juzgado, que lo gestiona la AFIP, que se genera y se gestiona mediante el sistema de oficios judiciales. Por eso, SOJ. La excusa de la AFIP es que después de mucho tiempo, en febrero, empezaron a hacer ejecuciones fiscales, pero estamos en agosto. Ese es el problema.
de la respuesta de la AFIP. Es cierto lo que dice, estuvieron mucho tiempo suspendidas las ejecuciones fiscales a partir de la pandemia, de la emergencia, todo perfecto. Pero desde febrero empezaron y hoy, en agosto, se ven tanto demoran para hacer las ejecuciones fiscales. No demoran tanto. La experiencia nos indica que no hay una demora de ese nivel como para poder decir estamos en, completando el periodo que estuvimos en suspenso. No es así. Hay un dato interesante. La AFIP actualizó el importe con el cual se debe identificar a los consumidores finales. Cuando usted va al supermercado y compra algo, que le piden el documento. Si el monto que usted va a comprar en el supermercado o en cualquier lugar, en cualquier tienda, supera un monto determinado que la AFIP lo va estableciendo poco cada un periodo de meses, ese comercio tiene la obligación de informar quién es el que compró tanto arriba de tal suma. Si paga con medios electrónicos es una suma y si paga al contado es otra suma. Bueno, de ahora en adelante la suma para el pago de medios electrónicos es superior a 43.010 pesos. Si usted compra por 44.000 pesos, la AFIP se entera porque se le informa su DNI, de ahí el quit. Y en el caso de que sea en efectivo, la suma baja a 21.505 pesos. Así que hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de acá sacan lo consumido y va a nuestra parte en la página de cada uno de nosotros. Pongo como recuerdo un amigo del ex DGI que me decía, hace mucho tiempo, me decía, cuando me piden el número de documento, yo le doy el número de teléfono para que no se den cuenta de esto. Ahora piden el documento y hay que mostrarlo. Así que ese chiste que hacía este amigo ya no funciona. Nosotros siempre decimos que la AFIP, la DGI, caza en el desierto. Perdón, caza en el zoológico, perdónenme. Caza en el zoológico. Y la realidad es que vuelve a cazar en el zoológico. Cuando hay tanta evasión, cuando hay tanto contrabando, cuando se traen cosas y se van cosas del país, productos, bueno, la AFIP se dedicó a cazar en el zoológico. ¿Dónde fue? A los centros invernales. Ahora, en pleno invierno. ¿Por qué no van en verano? ¿Por qué no se dedican a otras cosas teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y lo que han vivido y lo que se ha pagado hasta ahora? Pero no, lo hacen así. Y en el periodo de verano van a ir a la costa, como todos los años, ahí. Yo no digo que no haya gente en negro ni nada por el estilo, pero si estamos en emergencia, estamos todos en emergencia. Busquen los peces gordos y fuera del zoológico. Vayan a buscar fuera del zoológico y no dentro del zoológico, porque se van a quedar sin animales si siguen así. El último tema que quería comentarles es el que extrañamente hoy se da cuenta a la aduana que alquilan cautelares, o sea, alguien que hace una acción de amparo para que le den la autorización para importar, después se la traslada a un tercero. Quiero recordar que eso se hacía en la época de Moreno, o sea, no es una cosa nueva. Y cada vez que hay restricciones, cada vez que hay gente que se dedica, colegas que se dedican a obtener de los juzgados contenciosos administrativos los amparos para que la gente pueda traer la mercadería sin problemas. O sea, tiene otro tipo de problemas. Los inspeccionan y todo el resto, pero traen la mercadería. Y en este caso se dieron cuenta que la mercadería no venía para acá, sino que iba admirablemente para otro. Bueno, se vende, hace mucho que se vende.
recién se dan cuenta. En vez de ir a los centros invernales, se podrían dedicar a eso, que es mucho más importante que los centros invernales. Bueno, hasta acá llegamos. Un gusto y hasta la próxima.